Buenas noches, bienvenidos a Cuentos para Trasnochados, este rinconcito de literatura los domingos a la noche. Bien, bueno, les cuento que hoy voy a leer, voy a compartir con ustedes un par de textos que hacen referencia a las dos ciudades que han sido mi hogar, Caracas y Buenos Aires. Voy a compartir en primer lugar un texto del gran Hernán Cassiari que se llama Buenos Aires y que tiene en común conmigo no solo que, bueno, que ambos hayamos tenido como hogar esta ciudad, sino que Hernán Cassiari relata esta historia desde la nostalgia, estando en España. Habla de la ciudad que dejó, de esa ciudad que recuerda. Eh, y aunque yo sigo acá en Buenos Aires, estoy acá, se vincula conmigo porque yo soy inmigrante. Y hablaré luego de Caracas a través del siguiente relato, desde el mismo lugar, desde la nostalgia. Mientras bueno, yo voy coordinando acá para comenzar los relatos. Si ustedes tienen algún amigo, alguna amiga que sepan que esto le puede gustar, que se puede entretener, pasar un lindo rato antes de acostarse a dormir, envíenle el vivo y así nos sumamos más personas a hacernos compañía esta noche. Bien, bueno, quería decir también que en el caso del segundo relato, que es de Silvia Navarro, es una chica venezolana que yo no conozco. Me topé con este cuento en internet y me conmovió mucho, porque además vi que tenemos en común que ambos estudiamos, estimo que ella estudió en la Universidad Simón Bolívar, lo digo porque vi que había sido bombero de la universidad, y mi primera carrera universitaria la saqué ahí, en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas. Y además el relato que ella nos cuenta, que se titula Entre los escombros el recuerdo, habla también de la Universidad Central de Venezuela, que fue mi segunda casa de estudios, allí saqué mi segunda carrera. Y justamente los últimos meses había estado yo muy conmovido por las imágenes que vi de los espacios que son patrimonio cultural de la humanidad, de la ciudad universitaria, de la Universidad Central de Venezuela. Y al leer este relato, bueno, tocó fibras que estaban ya muy sensibles a flor de piel por las imágenes que he visto últimamente de la UCB en Venezuela, en Caracas. Bien, voy entonces a comenzar con el cuento de Hernán Cassiari. Vamos a preparar acá, bueno, ustedes saben que yo leo, hago la técnica, el sonido. Déjenme preparar el audio. Bien. Vamos a preparar esto. Ustedes si tienen algo ahí para tomar, buenísimo. Es maravilloso si tienen una copita de vino, algo para comer, algo dulce. Así que, bueno, comenzamos. Este cuento se titula Buenos Aires y es de Hernán Cassiari. Cuando terminaba de trabajar, me volvía a casa en el subte de punta a punta. Como salía a las 6 de la tarde, el vagón iba relleno de gente. No digo relleno, como lo diría un adolescente, sino relleno, del verbo empanada. Íbamos todos apretados, colgados, tratando de quitarnos de la cabeza la última hora laboral y pensando qué haríamos con nuestras vidas si las cosas no cambiaban para mejor. Algunos nos poníamos los auriculares y oíamos música para hacernos la ilusión de que la existencia tenía banda de sonido. Otros abríamos el librito de bolsillo en la página que habíamos marcado durante el viaje de ida y seguíamos viendo cómo iba la historia del cuento de Javier Marías. Los más, sin literatura ni música, cabeceaban, tristones, tratando de no mirar a los ojos al que estaba nariz con nariz. En Pueyrredón la cosa se calmaba un poco, no mucho, pero se podía cambiar de posición las piernas. Igual la mayoría viajaba triste. A veces
Una chica que había conseguido un asiento para leer sonreía por alguna cosa de su libro. Y esa sonrisa perdida en el mar del mal humor parecía un colibrí entre una marejada de cuervos. Pero a veces ni siquiera había una chica sonriendo. En Palermo, con suerte, me podía sentar. Y en José Hernández nos bajábamos todos en silencio y subíamos las escaleras. Arriba, entre los rieles y la calle, Metrovías había dejado que un grupo de músicos del Colón pusiera sus parlantes e hiciera melodías de Bizet, de Tchaikovsky, de Mozart y de Beethoven. Eran tres: una pianista linda, un violinista gracioso y un flautista enloquecido. La gente salía del subte y ya desde lejos podía oírlos. Cuando la turba pasaba por al lado del trío, lo más frecuente es que cada uno se detuviera algunos segundos, otros un poco más, y se quedaran un ratito suspendidos en medio de la armonía. Se notaba que por ese pasillo todo el mundo experimentaba una transición, algo extraño, una certeza de que las cosas de esta vida podían ser mejores. No sé, algo que los acariciaba con fugacidad. Todos salíamos del subte, desesperados por llegar a casa. Pero cuando atravesábamos la música, no había quien no se detuviera un segundo. Cuando una composición terminaba, los aplausos eran tan reales y agradecidos que parecían ser los primeros aplausos verdaderos que yo había escuchado en mi vida. Los anteriores sonaban a fórmula y compromiso, a costumbre cultural. Un martes me tocó pasar cuando terminaban de ejecutar Carmen. Oí otra vez los aplausos y también vi de reojo una mirada que se hicieron la pianista con el chico del violín. La mirada era de triunfo. Han pasado 4 años, pero la recuerdo intacta. Se miraron y sus ojos decían: estamos en la gloria. Yo pensé en ese momento que el arte estaba ahí congelado en ellos, y que la pareja de músicos, durante el segundo que les duró la mirada, lo sabían mejor que nadie en el mundo. Los oficinistas, más tristes y devaluados, pasaban de a montones y durante un instante creían que las cosas podían ser mejores de lo que eran. Ellos solamente hacían un poco de música y al final del día contaban las monedas que el público pasajero les había dejado en la funda del violín. Músicos que tenían que vivir de tocar en el subte. Si alguien lo medía con la vara del éxito, esos chicos estaban fracasando rotundamente. Pero yo pasé y los vi. Y pude retener la mirada del violinista y la pianista. Y era una mirada de triunfo. Después saqué la cabeza a la avenida Cabildo. Me fui a casa pensando que yo conocía a esos chicos, que conocía en ese país a un montón de gente que, como esos músicos del subte, no querían nada malo para este mundo, sino únicamente un poco de magia y de misterio, y que se conformaban con hacer lo que amaban en el Teatro Colón o en el entresuelo de la línea D. Y me sentí yo mismo tan lleno de misterio y de felicidad que me hubiera gustado tener un frasco a rosca para encerrar ese sentimiento fugaz y usarlo durante estos días en los que me cuesta tanto recordar por qué amo con desesperación a Buenos Aires. Ay.
Bueno, este cuento se llama Buenos Aires, de Hernán Cassiari. Es, yo la siento, yo la siento hoy también mi ciudad. Y bueno, también en todo este contexto, ay, esta no es la idea de estos encuentros, sino que nos podamos perder un poco en la literatura, ¿no? O refugiar, no sé si perder es el verbo, refugiar en la literatura, pero bueno, a veces el refugio también es dejar salir las emociones e identificarse con lo que le pasa a otro, en este caso a Hernán Cassiari, relatando esta historia. Bien, les voy a leer entonces de una vez el siguiente texto, el siguiente relato, que se llama Entre los escombros, el recuerdo, y como les dije inicialmente, es de una autora venezolana, Silvia Navarro. No sé si Silvia está conectada, pero bueno, ojalá le haga honor a ese relato tan lindo que me encontré en internet y que quise hoy compartirlo con ustedes. Vamos a preparar la música. A mí es al que le hace falta el vinito ahora, ¿ah? Es muy cercano. Me tocó muy de cerca lo que les voy a relatar ahora. Bueno, espero sobrevivir al final del cuento. Vamos. Entre los escombros, el recuerdo, de Silvia Navarro. Esta tarde, Vicente se encuentra inquieto. Su cuerpo y su mente se mueven de un lado a otro, de un recuerdo al otro. Y las manecillas del reloj se empeñan en acortar el tiempo. Su tiempo. Hay un montón de hojas de su actual proyecto sobre el escritorio, los planos sin terminar en la pantalla de su ordenador. Rastros de cartón por todo el suelo y el ineludible pegoste de silicón en la yema de los dedos. Vicente se reclina en su silla, algo gastado y cansado. Cierra sus ojos lentamente porque sabe que está mal. Detesta lo que hace. Desde sus inicios se juró a sí mismo ser y formarse incansablemente como un arquitecto excepcional, incorruptible, ni por las ambiciones propias ni por las ajenas. Un buen profesional y ciudadano. Se decía a sí mismo, todo sea por la arquitectura, por las obras que existen, por las que faltan, por las calles, por la gente, por los edificios que Caracas necesita. Esto, claramente, fue en sus años de estudio, tantos años atrás. Ese edificio de pasillos inmensos y hermosos, espacios de encuentro, que sus sueños, como por voluntad propia, fueron creando de la nada. Pasillos, pasillos, pasillos. Vicente se detenía en esa palabra porque de tantos espacios y ciudades, solo había un lugar en el que los pasillos se unían y bifurcaban hacia el conocimiento. Su alma mater. La casa que vence las sombras. ¿Cómo no evocar con todo esto su primera visita guiada dentro de la ciudad universitaria? Durante su segunda o tercera clase de taller de expresión. Y ese nombre que comenzó a resonar en su cabeza en cada clase, en la voz de cada uno de sus profesores y compañeros. Carlos Raúl Villanueva. Y las obras que poco a poco se fueron develando a sus ojos, con el pasar de sus días de estudio, con el pasar de sus pasos silenciosos durante los recorridos que hacía él solo, para apreciar, para admirar, para entender. Todos los análisis y bocetos de la ciudad universitaria de Caracas, que por encargo de sus profesores, o por deleite propio, se fueron acumulando en sus pensamientos, en sus cuadernos y portafolios, en las paredes de su cuarto, en las pilas de papel,
cuidadosa y metódicamente amontonadas en el espacio debajo de su cama, hasta desbordarse en los trazos de grafito que Vicente plasmaba en cada una de sus ideas. Todos actos de devoción y admiración pura, tal como si fuesen plegarias en su esfuerzo por comunicarse con su Dios, la arquitectura. Ese Dios, entonces sin nombre, que de pequeño encontraba cuando de la mano de su madre recorría las calles de Caracas. Esos pedacitos de arquitectura imponiéndose allá, a lo lejos, aquí, cerca, enfrente y en cualquier lugar y momento de la ciudad. Como esas enormes torres que un día de la nada, al mirar el cielo, se elevaban hasta donde su vista no llegaba. Y el no saber si era el tiempo o sus pensamientos los que se detenían. Y ya no interesaba para Vicente saber sobre los planetas o los astronautas de los que su madre le hablaba. Solo le importaban para él los cómo, los qué, cuándo y dónde que esas enormes elevaciones le insinuaban. Pero mami, ¿por qué? Murmuró el pequeño mientras su madre lo arrancaba de sus cavilaciones, jalándolo de la mano, y le respondía, bueno, porque el piano gigante, o porque el cuerpo humano, las atracciones, o el cohete, la célula, ¿eh? Los niños, la ciencia, y otras tantas cosas que a Vicente ya no le interesaban. El museo, Vicente, el museo. De todo ese recorrido con su madre, el único recuerdo intacto de ese día fueron esas dos torres enormes, rodeadas de edificios que como legos componían una pequeña ciudad hecha por alguien muy grande. ¿Cómo no recordar cuando de pequeñito visitaban el Parque del Este los fines de semana? En ese entonces no sabían cómo ni por qué le parecía que todo encajaba. El verde de la grama, los barquitos, las pequeñas montañitas, esa fuente divertida, la sombra de los árboles, las caminerías, todos los animalitos y ese enorme barco que a él le encantaba. Más que un parque cualquiera, el Parque del Este significaba un pedacito de calma y aventura para Vicente. Y ese telón de fondo que al parque adornaba, esa imponente montaña que en una de sus puntas estaba coronada por esa pequeña torrecita circular, ese edificio que a lo lejos se divisaba. Vicente, de niño, algunas veces pensaba que en una torre como esa solo podía guardar una linda doncella, porque seguro desde allá arriba podía ver si su héroe al rescate se acercaba por mar, por aire o por tierra. Otras veces pensaba en el Ávila, como un recorte de revista, con forma de silueta de montaña. Un muro de papel que protegía las casitas y edificios que estaban desparramados por toda Caracas. ¿Y qué decir de ese otro lugar al que siempre le llevaban engañado? Ese que su madre llamaba el Paseo Los Símbolos. Y porque solo caminaba y caminaba y caminaba. Y en el cual su único deleite era ese piso azul, sobre el que sus pies andaban, imaginándose que caminaba sobre una enorme y larga piscina, y que ese Dios desconocido hacía que sus pies no se mojaran, hasta llegar a ese monumento llamado Los Próceres, y ese otro, ese edificio de concreto que a una montaña se asemejaba. Y lo gracioso que para él resultaba el que una montaña hecha de concreto, o más bien, un edificio de concreto que se parecía a una montaña,
se llamara el helicóptero o algo así. Porque ese otro nombre que su madre le decía cuando pasaban, nunca, nunca lo recordaba. Tanto, tanto fue lo que de niño empezó a impresionar a Vicente en las calles de Caracas. Las ciudades son paraísos, escuchó decir a un comentador en la radio. Las ciudades son paraísos. Las ciudades son paraísos. Las ciudades son paraísos. La ciudad. Vicente comparaba esas calles, sus calles, con las de otras tantas ciudades que había conocido, junto a su padre en las vacaciones pasadas. Pero siempre, siempre algo en aquellas faltaba. O todo se le antojaba gris o muy cuadriculado, como su cuaderno de matemáticas. De dichas ciudades solo quedaba el recuerdo de alguna casa, iglesia, un parque o algún edificio. Porque siempre era Caracas a donde sus pensamientos lo llevaban. Vicente creció creyendo y sabiendo que esta ciudad era digna de la buena arquitectura. Eso que le dijo su madre un día, que eran los edificios y espacios que a él tanto le atraían. Un presuroso paso por la escuela y el liceo. Un atropellado inicio en la escuela de ingeniería y esa llegada a tiempo a la facultad de arquitectura. Los planos, las maquetas, las visitas guiadas junto a sus mejores profesores, sus compañeros, sus materias favoritas. Teoría de la arquitectura, expresión arquitectónica, arquitectura paisajística, diseño. Todas esas posibilidades que imaginaba, en las que pensaba de camino a la facultad y de regreso a casa. El hogar donde su madre le esperaba y esas ideas que alguna que otra vez pudo llevar a cabo en sus proyectos para las entregas. Se imaginaba a sí mismo construyendo todo lo que pensaba. Elementos que complementarían y embellecerían ese modelo de ciudad que él concebía como algo cercano a lo perfecto. Y no siéndolo, porque he sabido que en el mundo aún no se concibe algo del todo perfecto. La Caracas de sus pensamientos y de su anhelo no sería la excepción a ello. Justamente por todo lo que en sus espacios había sido posible construir y por todo lo que aún podría realizarse. Es que el clima, la gente, es que el paisaje, el terreno, es que las miles de posibilidades. Así él lo creía. Pero eran tiempos de cambio y turbulencia política en Venezuela. Y el joven Vicente observó cómo muchos de sus compañeros, amigos, conocidos y otros tantos miles de desconocidos fueron abandonando las aulas de clase y los pasillos de la Universidad Central de Venezuela. Vio cómo, con mucho esfuerzo y valentía, sus profesores, los mejores que había conocido en la vida, ahí se mantenían dando clases, a pesar del día a día. Por amor al arte, decían, porque el sueldo ni para el mercado de una semana les proveía. Vicente sabía que al igual que él, sus profesores se quedaban para luchar, porque creían en ese Dios, la arquitectura. No solo lo hacían por el país, sino por sus ciudades. No solo por la gente, sino por Caracas, por sus calles, sus edificios, el paisaje. Sin embargo, con el pasar de los días y tan solo en cuestión de 2 años, el país se vino abajo y la desidia se apoderó de los habitantes que quedaban. Los mismos que como ratas se comportan, quizás por el miedo o por la desesperanza.
Vicente fue testigo directo de la destrucción y del abandono de las calles. Esas calles, esas calles. De manera tortuosa, le preguntaba a su Dios todas las noches por qué había abandonado sus propias obras. ¿Por qué tanto empeño en construir y crear obras buenas, bonitas y duraderas para dejar que luego alcanzaran estados tan deplorables? Para acabar así no fueron concebidas. Vicente abandonó sus sueños e ilusiones dejándolos junto a un bote de basura. El día que salió del aula magna con su título de arquitectura, una recompensa vacía era lo que había obtenido en ese acto lúgubre. Las calles vacías, la mugre en las ventanas y las fachadas de los edificios resquebrajadas se hicieron cada vez más frecuentes. La cumbre de esa pirámide de infortunios, tal como revelaciones que anunciaban el fin de la bella Caracas. La demolición de las grandes obras que dentro de su paraíso se encontraban. Como un autómata, Vicente comenzó a vivir una existencia vacía, trabajando en uno que otro ministerio y, por más que lo intenta, no recuerda nada de lo que hizo en ese lapso de tiempo después de haberse graduado de arquitecto. No logra traspasar ese velo oscuro que ciega sus pensamientos. De vuelta al presente, Vicente abre pesadamente los ojos sobre su escritorio. Hay varios títulos que se leen. Demolición del Teatro Teresa Carreño para mayor aprovechamiento del pueblo. Adecuación de los espacios ocupados por la extinta Universidad Central de Venezuela, otorgados al Ministerio de la Vivienda. Reutilización de los materiales presentes en obras ornamentales capitalinas, ubicadas en los espacios públicos para su transformación en utilidad del pueblo. Mira el reloj justo en el instante en el que, por acto de algún desperfecto, las manecillas se desprenden de su centro, cayendo silenciosamente, perdiéndose bajo montones de cartón que se esparcen como escombros por el suelo, tal como metáforas reflejando el futuro inmediato de esas obras que están en proyecto sobre su escritorio. La inquietud le taladra el cerebro e invade su cuerpo. En un último esfuerzo, Vicente se levanta de su puesto de trabajo, arrastrando los pies con desgana. Inicia el descenso por las escaleras de emergencia. Va caminando por las aceras mientras su respiración se acelera. No sabe cómo, pero sus pasos no responden a lo que su cerebro les ordena. Llevan un rumbo fijo. Dirige su mirada hacia lo alto de aquella pirámide esbelta, olvidando que hace ya tantos meses que ese reloj tampoco funciona. Continúa la marcha. Él trata de evitarlo, pero sabe perfectamente a dónde sus pasos lo llevan. Con paso rápido va cruzando de una a otra acera. Hay una autopista, casi desierta bajo el puente. Ve que algunos indigentes durmiendo bajo los árboles están ahí al cruzar la última acera. Y ese arco que se distingue al frente, testigo de tantas protestas en años pasados. Vicente se las arregla para cruzar la cerca, perdiendo todo cuidado de los rasguños que causan las púas en sus manos. La ciudad universitaria de sus sueños, la universidad que fue proyectada por un genio, está vacía y en silencio. Sus espacios sucios, cubiertos por una alfombra de desechos plásticos y hojas secas. Los pupitres machacados en los pasillos. La naturaleza venciendo a las estructuras de concreto a donde observa solo
un patrimonio sangrante por el olvido. Está corriendo. Está corriendo, lo advierte por el eco de sus pasos en los pasillos. Se detiene. Los pasillos. Los pasillos. Los sueños. Los sueños. Los... Vicente encuentra las llaves del edificio de sus pensamientos. Esas que un día dejó tiradas junto a un bote de basura en la plaza cubierta. Entre los escombros, el recuerdo, de Silvia Navarro. Este cuento, según tengo acá, fue escrito en el 2019. Bueno, eso fue todo. Eso fue todo por esta noche. Fue inevitable recorrer esos pasillos de la Universidad Central. Que no nos queden solo los escombros, que tampoco nos queden solo los recuerdos. Muchas gracias por estar. Todas las emisiones de esto que he llamado Cuentos para Trasnochados están también no solo en el Instagram TV, en mi cuenta de Instagram, sino en mi canal de YouTube. Pueden buscar como Orlando Alfonso. Nada, si se copan, si les gusta, les invito a que pasen por ahí y se suscriban también al canal de YouTube, así me echan una mano para sostenerlo. Muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene.